Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a tomar una clase más. Hoy, miércoles 14 de julio, vamos a continuar con nuestro cuadernillo número 6, el cual tiene como nombre el ambiente, nuestra casa común. Y vamos a continuar en nuestra semana 3 con actividades 3 y 4. ¿Recuerdan cuáles fueron los temas que vimos ayer? ¿Qué me puedo decir? Sí, vimos un cuento que hablaba sobre una tortuga, la cual se quedó atrapada por la basura. Estábamos hablando del, sí, hablamos del medio ambiente, hablamos del ecosistema, de la biodiversidad, exactamente. Entonces, hoy vamos a continuar en la actividad 3 y la actividad 3 está muy relacionada con la última que vimos ayer, que era la actividad número 2, en la cual tuvimos que leer esta pequeña historia sobre los guardianes del mar. ¿Recuerdan cuáles personajes aparecieron en este cuento? Muy bien, una niña que se llamaba, ¿cómo? Sabrina, muy bien. Y un niño que se llamaba Pedro, exacto. Y los padres, que era una familia que fueron a la playa de visita para compartir, para merendar. Y se encontraron con la tortuga carey, la cual tuvo problemas porque se enredó con la basura. Y los niños la ayudaron, ¿verdad que sí? Entonces, ustedes nuevamente van a leer esta historia para poder realizar los dos siguientes ejercicios de la actividad número 3. Así que vamos a leer nuevamente nuestro texto llamado Los Guardianes del Mar. Así entonces completar la siguiente actividad. Y en esta nos dice, nos da un ejemplo y nos orienta sobre qué es un sujeto y qué es un predicado en la oración. Un sujeto o el sujeto de la oración es de quién o qué se habla en la oración. ¿Escucharon? Es de qué o quién se habla en la oración. Y el predicado es todo lo otro que acompaña al sujeto en la oración, como las características o de qué se está hablando del sujeto. Por ejemplo, el perro ladra mucho todos los días. El sujeto es de quién se habla en la oración o de qué se está hablando en la oración. En este caso es de quién. ¿Y quién es, de quién está hablando en la oración? De el perro. Muy bien. El perro es el sujeto y el predicado es todo lo otro de la oración. Es decir, el predicado es todo lo demás, las características que nos dan sobre el sujeto. En este caso sería, ladra mucho todos los días. Todo se llama predicado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es completar con el sujeto según nos pide la oración, o sea, las preguntas. Usted va a completar estos espacios en blancos contestando las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que viene del mar? Ustedes tienen que dirigirse al texto, leerlo nuevamente y dirigirse en esa parte donde habla de que viene algo del mar. Y en este caso, lo que viene del mar es
son los gritos agudos. Los gritos agudos vienen del mar. En este caso fue cuando los niños escuchan al loro hablar, ¿verdad? Y ahí dice, los gritos agudos, los niños escuchan un ruido, socorro, socorro. Por eso serían, los gritos agudos vienen del mar. Los gritos agudos son el sujeto de la oración y vienen del mar es el predicado. Exactamente. Entonces ustedes van a completar los siguientes espacios en blancos contestando las tres preguntas que restan. Deben dirigirse al texto para completar correctamente este ejercicio. Luego pasaremos a la siguiente tarea. En esta tarea nos dice que las palabras subrayadas, todas las oraciones que nos están dando aquí son verdaderas. Todas las oraciones son verdaderas. Pero, ¿cuál es el trabajo o qué usted debe realizar en esta actividad? Lo que usted debe de hacer es el decir por qué es verdadera esa oración. Y de nuevo debemos de ir a nuestro texto, leerlo de nuevo si es necesario, si no se recuerdan, y buscar las informaciones que nos dan aquí. Dirigirnos a esa parte del texto específicamente. Por ejemplo, nos dan un ejemplo y dice el primer ejemplo, donde dice uno, dice, era el atardecer, o sea, era de tarde. ¿Por qué? Es una oración verdadera porque el texto dice que la familia se preparaba para compartir la merienda en la playa. Y la merienda es una comida que se hace por la tarde. Entonces, nos dice, número 2, Sabrina y Pedro son niños. Es una oración verdadera porque, ¿por qué ustedes creen que son niños? El texto dice por qué son niños, así que deben sustentarla con información del texto. Por ejemplo, el número 3 dice, Sabrina nació antes que Pedro. Es una oración verdadera. ¿Por qué? Porque Sabrina nació antes que Pedro. Porque en el texto decía que Sabrina es la hermana mayor. Entonces, usted debe ir al texto, leerlo nuevamente y decir por qué cada una de estas oraciones son verdaderas. Luego pasaremos a la actividad número 4. En esta actividad, primero debemos saber algo muy importante de las fracciones. Vamos a pasar con fracciones equivalentes. Pero antes de pasar a las fracciones equivalentes y qué son, vamos a ver las partes de una fracción. Las partes de una fracción son dos, el numerador y el denominador. El numerador siempre es el número que está encima o arriba. Y el denominador es el que se encuentra debajo. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente representa la misma parte del entero. Pero para decírselo un poquito más fácil, es, por ejemplo, si cuando son equivalentes es que una fracción se puede multiplicar por el mismo número arriba y abajo. Por ejemplo, miren, las fracciones equivalentes se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador, que se llaman amplificando y simplificando. En el primer caso, multiplicando, estas son las formas como nosotros podemos ver
y realizar una fracción equivalente. La primera parte es multiplicando, o una de ellas es multiplicando el numerador y el denominador. El numerador es el número de arriba y el denominador es el número de abajo, por el mismo número. En este caso, si multiplicamos por 2 el denominador y el numerador, es decir, el número de arriba y el número de abajo, en la fracción 2 sobre 6 multiplicamos 2 por 2 es igual a 4 y 2 por 6 es igual a 12. Entonces, si tenemos estas dos fracciones, debemos saber que si multiplicamos que 4, que 2, si se multiplica por 2, es igual a 4 y 6 si se multiplica por 2 es igual a 12, entonces es equivalente porque se multiplicó con el mismo número. Pero si fuera un número distinto, entonces no es equivalente. Por ejemplo, si fuera 2 sobre 6 igual a 6 sobre 12, no es equivalente, porque entonces sería que el 2 se hubiera multiplicado por 3, 2 por 3, 6, y el 6 se hubiera multiplicado por 2. Bien, entonces cuando es simplificando, se hace dividiendo. En este caso, vean que tienen dos punticos, ¿verdad? Se hace dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, el 2. Tenemos una fracción 2 sobre 6. Entonces, si dividimos 2 sobre 2 dividido en 2, o podemos decir, ¿qué número multiplicado por 2? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 2? Es el 1, ¿verdad? ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 6? Es el 3. O qué número divide 6 entre 2 es igual a 3. De las dos maneras la pueden realizar, como se le haga mucho más fácil. Entonces, ya sabiendo qué son las fracciones equivalentes y cómo podemos descubrir cuándo son equivalentes, cuándo no son equivalentes y cómo podemos convertir una fracción equivalente, ahora sí podemos realizar nuestros ejercicios. En esta, lo que vamos a hacer es ver y deducir si es una fracción equivalente. Tenemos 5 fracciones, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer es marcar o señalar con un color el cuadro que tenga las fracciones equivalentes o encerrar en un círculo aquellas fracciones que sean equivalentes. En el primer caso, veamos, tenemos 4 sobre 10 es igual a 2 sobre 5. ¿Ustedes creen que es equivalente? ¿Sí o no? Pues sí, es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque si dividimos el 4 entre 2 es igual a 2. Y si dividimos el 10 entre 2 es igual a 5. Es decir, que nosotros podemos dividir esa fracción entre 2, tanto arriba como abajo. Y por eso es una fracción equivalente. No fuera una fracción equivalente si de, si el denominador o el numerador no se puede dividir
entre 2, entonces no es equivalente. O entre cualquier otro número, puede ser entre 3, puede ser entre 4, pero siempre en un número, ¿verdad? En este caso ya nos dieron una respuesta, que sería 2 sobre 5. Entonces, 4 entre 2 es igual a 2 y 10 entre 2 es igual a 5. Es equivalente porque se puede dividir entre el mismo número tanto arriba como debajo. Entonces, eso ustedes deben descubrir en las otras fracciones. Y en este caso nos dice, realiza los cálculos correspondientes para completar las fracciones equivalentes. Entonces nosotros tenemos que completar llenando el círculo o el cuadrado que vemos aquí. Siempre den en cuenta que siempre vamos a multiplicar o dividir con el mismo número para que pueda ser equivalente tanto arriba como debajo de la fracción, es decir, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, en la primera fracción vemos que multiplicamos por 4 y esta fracción es 1 sobre 2. Entonces, si es multiplicando y ya entonces 1 por 4 es igual a 4, entonces 2 por 4, ¿cuántos son? 2 por 4 es igual a, exactamente, a 8. En este caso fue multiplicando. En este siguiente caso, la número 2, vemos que tiene dos puntitos. Cuando tiene dos puntitos, significa que es dividiendo. Entonces, tenemos tanto arriba como abajo, tenemos el 2. Siempre van a ser el mismo número. Entonces, tenemos la fracción 4 sobre 10. Debemos dividir. Entonces, ¿cómo dividimos? Un número multiplicado por 2, ¿verdad? Bueno, un número multiplicado por 2 que me dé 4 es el mismo 2. 2 por 2, 4. En el siguiente caso, un número multiplicado por 2 que me dé 10 es igual a 5. ¿Verdad? 2 por 5 es igual a 10. Usted lo puede realizar también diciendo 10 entre 2 es igual a 5 en la división, pero se le va a hacer mucho más fácil si lo hace a través de la multiplicación. ¿Y cómo lo hacemos a través de la multiplicación, la división? Siempre vamos a decir el número más pequeño, en este caso el 2, un número multiplicado por el número más pequeño, en este caso 2, un número multiplicado por 2 que me dé igual al número más grande, en este caso 10, sería completa la oración. Un número multiplicado por 2 que me dé 10 es igual a, en este caso, 5. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que le haya gustado, que le puedan sacar mucho provecho y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Hasta aquí la clase de hoy. Así que, bye bye.